Estamos en la parte interior de la puerta de la almoina o limosna. Corona la puerta una vidriera con los rostros de 7 parejas. Se trata de un homenaje contemporáneo a 7 matrimonios leridanos asociados, tradicionalmente, con la repoblación cristiana de Valencia. Aunque es más probable que fueran nobles cuyas importantes donaciones hicieron posible el inicio de las obras de la catedral. El primer homenaje se les rindió en el exterior de la puerta con unas ménsulas en forma de cabeza. Podrá verlas cuando visite la catedral por fuera. Reconocerá la puerta por sus arcos concéntricos de medio punto, de estilo románico. Los historiadores la datan del siglo XIII, lo que la convierte en la puerta más antigua de la catedral. Busque en el suelo una losa inscrita con la imagen de un caballero. ¿La ha localizado? La lápida, colocada en 1950, nos recuerda que en esta catedral está enterrado el insigne poeta Ausiàs March. March está considerado el poeta más importante en lengua valenciana del siglo XV, conocido como el siglo de oro de las letras valencianas. En la cercana capilla de Santo Domingo de Guzmán, no pierda la oportunidad de contemplar el cuadro que representa al santo titular. Es obra de José de Ribera, el Españoleto, el pintor que mejor usa el estilo tenebrista junto a Caravaggio. Después siga avanzando y rodee la capilla mayor por la derecha. Puede escuchar el siguiente comentario mientras camina hacia el órgano. Es el punto número 10.